para ello pues abra su Biblia, lo que es la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a meditar en el versículo 7 en adelante, ¿verdad? Segunda Timoteo, se pone de pie un momento, hermano, vamos a orar al Señor antes de iniciar. Yo sé que está cómodo, casi se duerme en la silla, pero póngase de pie. Vamos a orarle al Señor. Señor, te damos gracias. Esta tarde queremos suplicarte, bendito Dios, que nos ayudes, que nos ministres, que nos enseñes, y que sea tu Espíritu Santo el que va poniendo en el corazón nuestro el deseo sincero de servirte y de predicar tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que ya están presentes, como también te ruego por aquellos que no han venido, que los hagas venir, Señor. Ahí te los pongo en tus manos de amor. Esta tarde, Señor, solo te pedimos que te quedes con nosotros, que perdones nuestras faltas y que nos enseñes a la luz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, siéntese. La segunda Timoteo, mis amados, es una carta que se le conoce como una de las cartas carcelarias, es decir, el apóstol Pablo estaba ya en Roma, ya prisionero, parece ser que en su segundo encarcelamiento, y esto había dado motivo o paso para que él pues ya presentía la muerte, y el ministerio al cual Dios le había entregado, como que él ya sentía que ya no lo iba a poder seguir trabajando. Entonces le escribe esta segunda carta a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, fíjate que a vos te va a tocar seguir. Y empieza a darle algunas indicaciones de que cómo debe ser el servidor y a quiénes debe buscar y cómo les va a enseñar para poder llevar esas buenas nuevas de vida eterna a las demás personas, porque no hay otro, hermano. La iglesia, hermano, aquí por lo menos la iglesia local no somos solo estos, pero quienes vinieron son ustedes, porque ellos sienten el deseo de venir. Amén, hermano. El Espíritu de Dios nos ha puesto ese gozo en el corazón de que tenemos que buscar de su presencia. Pero no todos vienen con la misma intención. Entonces Pablo le dice a Timoteo y le da indicaciones específicas. Y la semana anterior vimos pues 4 ejemplos, ¿verdad? O 4 figuras en las cuales debemos de ir identificándonos como hijo, como el soldado, como el atleta y como el agricultor. Después de resumir esto, hermano, ahora la razón por la cual el apóstol está, hermano, enviando este mensaje a su siervo, a su discípulo, es porque, hermano, el evangelio es lo que más importa, las buenas nuevas, la predicación, enseñarle a otros. El camino a la vida eterna es lo que más importa. El problema es que en nuestras iglesias no solamente aprendemos la sana doctrina, sino que, hermano, se nos meten los chambres, se nos meten las modas, se nos meten los pleitos, se nos mete de todo a la iglesia. Y mucha gente en nuestras congregaciones no nos viene por oír el mensaje, no nos viene por oír la palabra, por edificarse, sino viene a ver qué cacha, ¿verdad? A ver qué mira de nuevo, a ver qué encuentra. Y no es así. El evangelio, hermano, la iglesia, este templo es para reunirnos, para adorar a Dios. No para venir a ser movidas, ¿verdad? O para buscar qué hay. No. Es para vivir, para tener comunión, para buscar de su presencia. Y el apóstol le dice en el capítulo 2 de la segunda Timoteo, ¿lo tiene, hermano? Segunda Timoteo, capítulo 2, en el versículo 7, le dice así: mira, a Timoteo, considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento. ¿Por qué razón? Porque le ha mostrado 4 figuras, es decir, 4, hermano, situaciones que como hijos de Dios debemos de vivir. ¿Como hijo? Sí, como hijo. ¿Por qué razón? Porque somos hijos de Dios y los hijos debemos de ser obedientes. ¿Cómo deben de ser los hijos? ¿Cómo deben de ser los hijos, hermanos? Obedientes, hombre. Yo no sé si los que están acá, que son padres de familia, pueden dar fe de que sus hijos son obedientes, ¿verdad? Ay, mi muchachita es bien obediente. ¿Dirá eso la mamá? ¿Dirá eso el papá de su niña? ¿O de su hijo varón? Ah, no, si es que mi hijo es cosa seria. Pero es porque por el apóstol dice: mire, somos hijos. Y si hijos debemos de ser obedientes. También pone la figura del soldado. Los soldados, ¿cómo son los soldados? Disciplinados. Se hacen las cosas como deben de hacerse. Me encantó ahora en la mañana que los hermanos entendieron la disciplina del templo, la mecánica. Entramos por la puerta principal y salimos por las puertas laterales. Bien bonito se vio.
ustedes no se fijaron, pero el pastor sí se echó el rollo, ¿verdad? De que bien ordenaditos salimos todos. Amén. Disciplina. ¿Y qué significa la disciplina? Responsabilidad, puntualidad, respeto. El atleta también nos pone el ejemplo del atleta, donde dice que los atletas que no siguen las reglas de las competencias no los premian, no ganan legítimamente. Entonces, ¿qué quiere decir el atleta? Respetar las órdenes, respetar los lineamientos, respetar las reglas. Y por último, el agricultor. ¿Qué tiene el agricultor? Paciencia, paciencia. Dios le tiene algo grande para su vida. Dios le va a premiar a usted, pero debe de ser paciente. Por favor, no me la ande pidiendo paciencia a Dios. Señor, dame paciencia. No. No le pida paciencia a Dios. Usted ya tiene paciencia a través de su Espíritu Santo. Entonces debemos de ser, ¿qué? Pacientes. ¿Para qué, pastor? Para esperar. ¿Qué cosa? La bendición. Paciencia, ¿para qué? Para aguantar los problemas de la vida cristiana. Si no, mire lo que dice el versículo 7. Considera lo que digo. Es decir, haga números. Piense. Usted como creyente y yo como creyente debemos de entender que el único que nos va a sacar adelante se llama Jesucristo. ¿Y esto qué tenemos que hacer? Enseñárselo a otros. Dice el versículo 2 del capítulo 2, mire lo que dice. Lo que has oído ante mí, de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Mis amados, la sana doctrina se tiene que enseñar bien. Por eso el que enseña debe ser idóneo. ¿Y qué significa, pastor? Que esté enterado de lo que va a enseñar. Porque no solamente, hermano, la sana doctrina se enseña hablando. No, la sana doctrina se enseña con testimonio también. Que la gente sepa, hermano, que usted es un siervo de Dios, que usted es una sierva del Señor. Que la gente le conozca en su casa, en su comunidad. Que la gente sepa que usted es cristiano. Que la gente se dé cuenta que usted como cristiano no es perfecto, pero es una persona que se puede confiar en usted. ¿Por qué cree que nuestros templos, y no digo solo el nuestro, de muchos de los hermanos, ¿por qué creen? Se me trabó. ¿Por qué cree que muchos de nuestros templos no se nos llenan? ¿O no van los invitados a la casa de Dios? Por el testimonio. Porque no estamos enseñando con el ejemplo, sino enseñando solo de palabra, así no sirve. Considera de lo que te digo. Y el versículo 8 nos pone un ejemplo bonito. Mire qué bonito lo que dice el versículo 8. Acuérdate, ¿de quién? Quédese ahí. Vamos a ver, hermano, 3 ejemplos que pone el apóstol. El primero, ¿quién es? El máximo. Hombre, mire, definitivamente que Cristo, hermano, es nuestro máximo ejemplo, pues. ¿De qué, pastor? De todo. De obediencia como hijo. ¿Sí? De disciplina como un buen soldado. Respetar las reglas como un atleta. Y de ser paciente como el agricultor. El máximo ejemplo. Mire, hermano, ¿cuánto nos tolera Dios? Y no lo voy a poner usted de ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. ¿Cuánto me ha tolerado Dios? Y que por su gran misericordia, hermano, me tiene paciencia. Fíjate. Paciencia, Él me tiene paciencia. ¿Y por qué yo no voy a tener paciencia? Aquí en la iglesia nos pasa de todo. Hasta la cosa de que les echa el piso se pierde, dicen. ¿Y qué significa, pastor? Téngale paciencia a los hermanos, un día van a cambiar. Sí, hombre, vamos a cambiar, hombre, espérese. Pero dice el versículo, acuérdate de Jesucristo, como que dice, mira, no te achiques porque Cristo padeció. Mira, hacerle frente porque Cristo le hizo frente. ¿Usted cree que es fácil, hermano, llevar la cruz desde el pretorio hasta el Gólgota? No, hermano, si es un tramo largo, pues. No tengo la distancia exacta ahorita, pero se la voy a dar mañana.
Hermano, pero mire, una cuadra que usted camine con un peso encima que no lo pueda, le digo que lo agobia. Y Cristo llevó la cruz por usted y por mí. O sea, hermano, mire, si vamos a hablar de sufrimiento, Cristo es campeón. El máximo ejemplo. Si vamos a hablar, hermano, de disciplina, Cristo es el máximo ejemplo de disciplina. Obediencia, claro que obediencia. Dice la Biblia en la carta a los Filipenses que fue obediente hasta la muerte. Y en el Getsemaní, cuando estaba en oración, dice la Biblia que el Señor le dijo a su papá: mira, Señor, si querés que pase esta copa, que pase, porque está amargo este volado. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo. Obediencia. El máximo ejemplo. No, hombre, es que mire, hermano, si usted y yo empezamos a ver los ejemplos, Jesucristo y toda esa gente que ya murió, hermano. Bueno, váyase a la carta a los Hebreos. Ahí, si no pierde a Timoteo, váyase a la carta a los Hebreos. Vea conmigo, hermano, en el capítulo 12. Usted y yo no estamos solos, hermano. Tenemos el máximo ejemplo, que es Cristo. Pero también tenemos, hermano, una muchedumbre, una multitud de gente que ya murió. Ya murió, hermano, y murió, hermano, en situaciones difíciles, en situaciones complicadas. Y nosotros, hermano, solo porque nos ponemos la mascarilla no queremos venir. Y nosotros, hermano, teniendo libertad de culto y libertad de adoración a Dios, no queremos buscarle. Mire Hebreos capítulo 12 lo que dice, versículo 1 al 3. Por tanto, dice, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra vez dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Otra vez, hermano, el escritor a los Hebreos repite y dice, consideren, hombre, a Jesucristo. Pablo, hermano, está tomando a Jesucristo como nuestro máximo ejemplo. Y si usted se regresa a la segunda Timoteo, dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo. Mire, y el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción. Es decir, le hizo frente, man. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué no le voy a hacer frente si soy un hijo de Dios? Y si Cristo pasó por tremendas dificultades y no le importó el dolor, ¿por qué yo no voy a seguir adelante? Pablo, hermano, es de admirar cómo Pablo escribe esta carta, este documento, y lo escribe, hermano, con un profundo amor, pero con una profunda convicción que él ya estaba para morir, imagínense. Él ya había sido sentenciado a muerte, pero él todavía está hablando de victoria y poniendo a Cristo como su máximo ejemplo. Y la carta a los Hebreos, hermano, no solamente pone a Cristo, sino pone a la multitud de gente que ya murió antes de nosotros, y que en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos se le conoce como los héroes de la fe. Gente, hermano, que dio la vida por Cristo. Gente que dio la vida por su fe. Y nosotros no queremos. Nos hemos vuelto cómodos. No queremos, hermano, dar ese paso de fe. Dejar la comodidad de la casa, porque como ya nos acostumbramos, 6 meses de cuarentena, 6 meses de no congregarnos, nos volvimos materialistas, nos volvimos fríos. Y el Señor Jesús está siempre tocando las puertas para que usted pueda volver. Y dice el capítulo 2 de la segunda Timoteo, dice en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, ok, sufrió por nosotros. Dice, del linaje
de David. Mire, hermano, no era cualquier persona. Era el heredero legítimo al trono eterno de la promesa hecha a David. El heredero al trono. Y mire, lo más difícil, que la gente, su pueblo, no lo coronó como rey. No le puso una corona de oro, una corona de espinas le pusieron. Y Pablo dice, mira, acuérdate de Jesucristo. En primer lugar, se echó el tour completo, la pasión. Segundo lugar, no era cualquier persona. Rey y Señor, heredero al trono eterno de David, según la promesa que le hicieron a David. No era cualquier persona, hermano. No agarraron a José Roberto, vaya, venite vos para acá. No, hermano, venía ya con línea eterna. Promesas hechas 1000 años antes de que él apareciera. ¿Por qué no vamos a valorar eso? Mire, hermano, y aquí quiero que por favor me ayude a pensar, ¿quiénes somos nosotros? Y me voy a poner yo de ejemplo, hermano. Sin Cristo, José Roberto no es nada, hermano. No es nada. No es absolutamente nada. Por la misericordia de Jesucristo, hermano, es que soy alguien. Y me siento bien. Y siento que soy importante. Pero por Jesucristo. Pero Pablo le dice a Timoteo, mira, del linaje de David. Según la promesa, hermano, Jesucristo, él es el heredero al trono eterno de David. Y lo mataron en la cruz del Calvario. Y lo crucificaron injustamente. Y Pablo, hermano, nos da escuela y nos da una gran enseñanza en la carta a los romanos, que la ley romana era tan justa, pero tan justa, que a usted no lo condenaban sin hacerle un juicio, sin llevarlo al tribunal. ¿Y sabían ustedes que Cristo, hermano, no lo llevaron al tribunal? Sino que el juicio fue de noche. De noche juzgaron a Cristo y lo condenaron, imagínense, injustamente. Y cuando Pilato les dijo, yo no hallo culpa en este hombre, ¿qué fue la respuesta del pueblo de Israel delante de Pilato? Crucifícale, crucifícale. Y Pedro, hermano, en la carta, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, les dice, ustedes mataron al autor y consumador de la vida. Ustedes, en manos de Poncio Pilato, los gentiles lo metieron con pecadores y lo condenaron a muerte. Pedro les dice, y es el capítulo 2, versículo 38, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para que les duela. Y Pablo, hermano, toma esta referencia y dice, acuérdate de Jesucristo, sufrió el oprobio, se echó el tour completo de la cruz, siendo un rey, siendo del linaje de David, heredero al trono celestial. Promesa divina. No era cualquier persona. Y dice el versículo 8 al final, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Se levantó, hermano, denle un aplauso al Señor, hombre. Se levantó de los muertos. Amén, hermano. Mire, y esa debe ser la motivación suya y mía para seguir predicando a Jesucristo, hermano. Para ser un buen servidor. Porque fíjese, hermano, de que Pablo está tratando de empujar a Timoteo a que siga la obra evangelizadora que él comenzó, que Pablo comenzó, y que por cuestiones de prisión ya no le iba a poder hacer. Ahora, dice el versículo 9, y va a poner el ejemplo de él ahora, mire, versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Va, usted nunca va a quedar bien con nadie. Jamás. Y no se preocupe, porque usted y yo, quien debemos de agradar y con quien debemos de quedar bien, es con Jesucristo. Usted no va a quedar bien con el pastor, con los líderes, con la comunidad. No, hermano. Ni con la familia se queda bien. Probado, comprobado, recontraprobado,
de que usted, hermano, con nadie va a quedar bien si usted es un buen creyente. Ah, pero eso no quiere decir que yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana. No, usted es un siervo del Señor y por eso el apóstol dice, mira, acuérdate de Jesucristo, dice el versículo 8. Y también dice, en el cual sufro penalidades. Pablo ya estaba preso. Y estaba preso por delincuente, por malhechor, dice. En aquel entonces, mi amado hermano, a Pablo se le metió preso porque era creyente, era seguidor de Cristo. Y según el emperador de ese tiempo, quienes quemaron Roma fueron los cristianos. Él, al verse acorralado por el Senado, él dijo, no, los cristianos fueron los que quemaron Roma. Entonces se promulgó un edicto en el cual se debía dar persecución y muerte a todos los que eran cristianos. Y Pablo era cristiano y no lo pudo negar. Entonces lo trataron de delincuente, malhechor, quemó Roma. Este hizo la maldad de ponerle fuego junto con esos locos que andan diciendo aleluya. Y él estaba preso, y preso, hermano, con el mote de malhechor, de malandrín. Probablemente a usted y a mí nos van a tildar de malos. Ah, si no son nada. Ah, si esta gente no sirve. Pero usted no le sirve al hombre, usted le sirve a Dios. Aunque no le sirva a nadie para aquí esta tierra, pero si usted le sirve a Dios, usted está bien. Amén, hermano. Preocúpese, y como dice, lo vamos a ver más adelante, procure esforzarse por agradar a Dios. Esforcémonos por agradar a Dios. Porque según el ejemplo de Cristo, hermano, el máximo. Luego dice Pablo, mire, si a mí me ha tocado igual, hombre. A mí me está cayendo, pero de cerquita los bombazos. Me van a matar. Y Pablo dice en el versículo 9, dice, el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero me encanta lo que dice, mas la palabra de Dios no está presa. Mire, hermano, yo admiro mucho a las personas que aman la obra de Dios. Y aprecio mucho, hermano, a personas, hermanos, que se fajan en la iglesia. Me encanta eso. ¿Por qué, pastor? Porque son gente que Dios les levantó para eso. Para que ese fuego, hermano, mire, no se apague. El propósito nuestro. A ver, levante la mano los hermanos y las hermanas. Levante la mano. Mire, a usted lo llamaron para predicar el evangelio. Perdóneme, pero no nos llamaron para venir a edificar hermosos templos como el que tenemos. Amén, ¿verdad? Gracias a Dios que lo tenemos. Pero no nos mandaron a eso. La iglesia no comenzó en un edificio bonito, no comenzó así. Dios mandó a su iglesia a que el evangelio se predique la salvación. Y Pablo dice, yo estoy preso, yo pienso que no voy a salir, pero mira, Timoteo, la palabra no está presa, está libre. ¿Y qué significa, pastor? Nosotros vamos a morir, nosotros vamos a pasar, pero ¿a quién le vamos a dejar ese encargo? Es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. ¿A quiénes le vamos a dejar el encargo de que sigan predicando? Le voy a hacer una breve reseña histórica de la historia de la iglesia. Pablo, hermano, entendió el mensaje de Cristo. Los apóstoles lo entendieron a la perfección. Y el evangelio, hermano, se propagó desde el año 35, 40, hermano, se propagó el evangelio hasta el año 100. Con los apóstoles, el último de los apóstoles, Juan el Amado, vivo. Y el evangelio, hermano, la palabra iba, pero a pasos agigantados. Pero al morir los 12 apóstoles, quedaron los que vivieron junto a los apóstoles. Y siguieron con la palabra, con la predicación, las persecuciones bravas. Los emperadores, hermanos romanos, pues no querían el evangelio. Y lo detestaban porque cambia a las personas. El evangelio cambia el corazón de las personas. Les hace nueva criatura, les hace nueva manera de pensar. Y aquí hay testimonio, yo no sé, pues mi hermana Elena, ¿verdad? Que somos ya de la generación pasada, ¿verdad? Me imagino que tiene su historia cuando no era creyente, pues. Mi hermano Fermín, que es un poquito más de la generación pasada, ¿verdad? Pero tiene su historia también,
de cómo eras antes de ser creyente. José Roberto, hermano, que aunque pues sí está muchacho todavía, pero tiene su historia, ¿verdad? De cómo era yo antes. Pastor, ¿y cambió el Señor mi corazón? Sí. Sí, me lo cambió. Claro que lo cambió. Y eso es lo que hace la palabra, transformar a las personas. Cambiar su rumbo. No solo vida eterna, no. Cambia. Y en el tiempo en que la iglesia, hermano, comenzó del año 100 para allá, o para acá, la gente cambió, ya no adoraba a las imágenes, ya no adoraba al imperio, ya no adoraba todas las locuras del imperio, sino que solo adoraban a Cristo. Y por eso les perseguían, porque no daban el aporte para el imperio, sino lo daban para la iglesia, para la obra de Dios. Y le quiero contar, Pablo tiene razón cuando dice, más la palabra no está presa. Pablo, hermano, cae preso y muere porque muere. Pablo muere, hermano, ahí por entre el año 66, 68, después de Cristo. Muere, hermano, por el imperio, manos del imperio, pero la palabra sigue predicándose. Pasa el año 100, pasa el año 200, llega el año 300 y la iglesia perseguida terriblemente. Pero aparece, hermano, en el escenario, a principios del siglo IV, un emperador inteligente. Un emperador inteligente, llamado Constantino el Grande. Este Constantino, hermano, llega al poder y pregunta, miren, ¿y por qué el tesoro de Roma está pobre? ¿Por qué es que las arcas del imperio no tienen nada? Le dijeron, porque fíjense que toda la gente se está convirtiendo al evangelio, a un tal Jesús. ¿Y qué han hecho, dijo, para poder erradicar esa secta o esa religión? Lo que hacemos es que los perseguimos, los matamos, los echamos a los leones, los metemos al Coliseo, al circo romano y ¿han podido ganarles? No, más hay. Son una plaga, dijeron. Entre más los matamos, más se hacen grandes el número. Dijo, entonces no están utilizando los métodos adecuados. Y Constantino se inventa, se ingenia, hermano, una estrategia en la cual llama a los padres de la iglesia de aquel entonces y les ofrece algo bonito. Señores, les dice, ya no va a haber persecución, ya no va a haber circo romano, ya no van a haber muertos, ya no va a haber nada. Pero ustedes me tienen que dar el puesto de papá a mí. Yo voy a ser el máximo pontífice de ustedes. Se reúne la iglesia aquel entonces y dice, hombre, está buena la oferta, ¿verdad? Pues sí, hermano, mire, las nuevas generaciones, usted con sus bichitos y siendo creyente y va a andar para arriba y para abajo corriendo porque lo andan siguiendo para matarlo, vale la pena, dice, entonces aceptemos lo que dice Constantino. Fue de bendición, pero fue de juicio también. ¿Por qué? Porque la iglesia se empezó a mezclar. Se empezó a mezclar. Y del año 315, 320 en adelante, la iglesia comenzó a sufrir un montón de bajones. Subidas y bajadas, la doctrina se perdía, la palabra, hermanos, escaseaba, pero se mantenía. Y todavía para echarle más leña al fuego, hermano, ahí por los años 726, 730 después de Cristo, se aprobó meter imágenes a los templos, imagínense, para variar. Y unos decían una cosa y otros decían otra, y total, hermano, que de partir de la fecha que le acabo de dar, dijeron, se valen las imágenes en el templo, vaya. Y se comenzó a torcer la sana doctrina. Pero allí por los años 1300, 1400, en medio de una persecución feroz contra la iglesia, contra la sana doctrina, Dios levantó a hombres reformadores que cambiaron el rumbo de la iglesia. Y del año 1500 para acá, hermano, la iglesia ha ido de pasito a pasito, hermano, creciendo hasta nuestro tiempo. En donde la sana doctrina, la palabra que dijo Pablo, que no está presa, se sigue predicando porque los hombres de Dios y mujeres de Dios siguen hablando de Cristo, predicando la salvación, predicando la vida eterna, porque a eso nos mandaron.
Y Pablo le dice a Timoteo en el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Dios esta tarde, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque siempre ha levantado hombres fieles, idóneos, que no se venden, que no tuercen, que no se dejan caer, hermano, en la comodidad, sino que siempre sacan el pecho y dicen, Cristo vive, Cristo vive. Y siempre va a haber hombres, mientras Cristo no venga, van a haber hombres que y mujeres que van a seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ese es el ejemplo de Pablo, pero mire el versículo 10, lo que dice. Por tanto, viendo dos ejemplos, el de Pablo, el de Cristo y el de Pablo, que son ejemplos a seguir, hermano. Mire, yo le puedo decir, mire, no siga mi ejemplo, vaya. Como pastor, no siga mi ejemplo, porque probablemente yo ando en la luna, o de los líderes de la iglesia, no, sí, pero el ejemplo de Pablo sí. El ejemplo de Cristo mucho mejor. Es nuestro Salvador, esto es nuestro Maestro, es nuestro guía, es nuestro Dios. Y el apóstol dice en el versículo 9, en el 10, perdón, por tanto, como quien dice, ok, teniendo referencias de quiénes son a las personas que vamos a imitar, todo lo soporto por amor a los escogidos. Esa es la diferencia, o la diferencia que debemos de hacer entre ser cristiano de silla y ser un servidor de Dios. Amor a las almas. Usted y yo no sabemos si esa persona que usted tiene de vecino, o de sus amigos, o de su familia, usted no sabe si esa persona está lista para la vida eterna. Pastor, ¿y qué tenemos que hacer? Háblele de Cristo, hombre. Dígale que Cristo le ama, lo invito a la iglesia, mira qué bonito. Más con hoy lo de la apertura, ¿verdad? Mira qué bonito, bien ordenado. Me encantan los hermanos como vienen con su mascarilla. Y va a decir otra cosa, no con su mascarilla. Me encanta. Ahora, invítelo, fíjate que va a estar bonito. Y primero Dios el otro mes, hermano, abrimos el chalet. ¿Por qué no? Pues va. Pero vamos a verlo si está en el protocolo. No vaya a creer que es cierto. Pero invítelo, hombre, o si no a la salida lo invita a una gaseosa, o le vamos a dar ray. Invente cualquier cosa, pero tráigalo. Porque Dios, hermano, dice que hay que amar a los escogidos. Yo no voy a poderle pagar jamás a las personas que me trajeron al Evangelio. Pero Dios sí. Dios sí les va a pagar. Tuvieron paciencia conmigo, hermano. No solo Dios tuvo paciencia. Los que me llevaron a la iglesia tuvieron paciencia. Y un día le pregunto yo a la persona que muchas veces le falté el respeto, muchas veces le ofendí. No era creyente, por supuesto, pero tenía la paciencia el hombre de esperarme en la puerta. Yo ni lo dejaba entrar a la casa. Y él siempre me decía, hermano Robert, ¿y va a ir a la iglesia conmigo? Y yo, hermano, encalzonetado, con camiseta, porque yo sábados me iba a jugar pelota y amanecía bien rendido, y me levantaba a la puerta de la casa y le decía, es que fíjese que me dormí, le decía, lo voy a esperar, me decía, si está temprano, me decía. Hermano, y esa persona me esperaba ahí, sentadito, y yo me iba a bañar, hermano, como la tortuga, ¿va? Me iba para el baño contando los pasos, se me olvidaba la toalla, le iba a traer, regresaba al baño, olvidé el cepillo de dientes, lo iba a traer, me echaba agua, me enjabonaba. Yo sentía que tardaba una eternidad en bañar, man. Me ponía la ropa la misma que andaba porque no tenía otra, hermano. Todo peludo, barbudo, puro loco, hermano. Y cuando salía, yo me tardaba un montón para que se fuera el hermano. Y cuando yo salí, hermano, con una gran sonrisa, estaba el hermano esperándome. Vea que vamos a llegar a tiempo, me decía. No le voy a poder pagar a esa gente, hermano. La paciencia que me tuvieron. La tolerancia, hermano. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Hermano, ¿por qué cree que mucha gente no nos viene a la iglesia?
porque no somos amorosos con ellos. Y no quiero que usted que vaya a pensar mal, que se los coma. No, no, no. No, no, no. Demostrarle amor a una persona es saludarlo con alegría. Pero ¿cuántos de nosotros andamos como que nos duele el estómago, una cara, como que nos hemos tropezado buena mañana? Dios le bendiga. Una cara de pocos amigos. No, hermano, si no van a venir. Si Cristo murió por usted y por mí, se echó el tour completo de la crucifixión. Si Pablo, hermano, mire, la tradición nos cuenta que el apóstol Pablo murió decapitado. Al apóstol Pablo le arrancaron la cabeza porque como era un ciudadano romano y le hicieron un juicio, el veredicto fue muerte por decapitación. Y cuenta la tradición y cuenta la historia que cuando a Pablo le cortaron la cabeza, el verdugo, ¡puc!, la cabeza de Pablo pegó 3 brincos. Imagínense la bendición y la unción de Pablo, que en las 3 veces que tocó la tierra la cabeza de Pablo nació agua. Y en ese lugar donde muere Pablo, se construyó un templo que se conoce la iglesia de las 3 fuentes, en honor y en memoria del apóstol Pablo. Hermano, ¿y nosotros? Y miren lo bonito que es el versículo 9. El 10, perdón, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hay un premio. Si usted ya tiene a Cristo, hermano, en su corazón, usted va para el cielo, hermano. Ya le regalaron salvación, amén, usted boleto directo para el cielo. Nuestra lucha, hermano, es esa. Nuestra lucha, hermano, es la vida eterna, hermano. Présteme el reloj. Nuestra lucha es la vida eterna, hermano. Amén, hermano. Mire, usted puede venir 30,000 cultos, usted puede venir 30,000 vigilias y aleluya, y brincar y saltar. Pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. No tiene nada. El boleto a la vida eterna es Jesucristo. Y por eso se predica la sana doctrina. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, ponete las pilas y evangelizar todo lo que encontrés, hablarles de Cristo que les ama, ponerles el ejemplo de vida eterna, porque Dios quiere, hermano, que obtengamos al final el premio, hermano, de tanto esfuerzo, es la salvación y la vida eterna, hermano. Amén. El esfuerzo de nosotros es la salvación y la vida eterna. Esos problemas que usted vive, esas dificultades que pasa, esas angustias, hermano, se van a ver recompensados cuando usted y yo lleguemos al cielo, hermano. Uy, mire, hermano, déle un aplauso al Señor, hombre. Hermano, que no se goza usted. Yo pensé, hermano, hoy en esta pandemia que me dio el coronavirus, yo pensé, hermano, que yo ya iba para el cielo, pues Señor, ahí voy, ¿verdad? Yo voy a ir a conocer las mansiones celestiales. Pero no me quiso llevar todavía el Señor, usted. Pero hermano, debemos de entender que el pago, el premio nuestro. ¿O no quiere ver a Cristo usted, hermano? ¿Ah? Yo lo quiero conocer, hermano. Por el que tanto me he sacrificado, hermano, por el que tanto he pasado angustia, hermano, yo lo quiero conocer, hermano. Fíjese que le voy a contar. Yo he sido muy muchacho, ¿verdad? Cuando estaba soltero, cuando estaba adolescente, he sido muy aficionado a la música en inglés. A mí me gusta mucho el inglés. Y pues venían al Salvador, venían en aquellos tiempos grupos conocidos, ¿verdad? Y mi sueño, hermano, cuando estaba muchacho, era ir a un concierto de una banda que se llama Pink Floyd. No sé quiénes han oído hablar de Pink Floyd. Solo yo. Ese era mi anhelo, conocer, hermano, la banda Pink Floyd. Por supuesto, nunca fui, ¿verdad? Porque pues sí, acuérdate que vengo de la Chifurnia, entonces no tenía los medios para poder ir. Pero me encantaba, hermano, cuando me aparecían, antes había una revista de música que se llamaban Conecte.
eran muy bonitas, las últimas noticias de los famosos, ¿verdad? De los músicos, y a mí me encantaba leer eso. Pero imagínense, hermano, imagínense, yo hubiera tenido la oportunidad de ir a ver a la banda Pink Floyd. ¡Wow! Hubiera sido un sueño realizado. Ahora que soy creyente, ahora que estoy en el Evangelio, ahora que ya sé quién es Cristo y para dónde voy, mi anhelo en mi corazón es conocerlo. Ese es el anhelo de mi corazón. Y Pablo lo dijo, miren, yo prefiero estar con Cristo, que es mucho mejor. Dijo. ¿Por qué, pastor? Porque la meta final, el galardón, el premio para nosotros, se llama salvación, vida eterna. Y Pablo lo dice de una manera, en versículo 10 dice, para que obtengan la salvación y la vida eterna que es en Cristo Jesús. No hay nadie más. Y pues los últimos 11, 12, 13 y 11, 12 y 13, que es donde vamos a terminar, parece ser, hermano, que se cree, ¿verdad?, que era un cántico, era un himno de aquellos tiempos. Donde dice el versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa, pastor? Dios nunca te va a dejar en ningún momento. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Hermano, seamos buenos servidores, aprendamos. El ejemplo que nos pusieron es el hijo, el soldado, el atleta y el agricultor. Pero las figuras que podemos ver, las podemos ver reflejadas todas en un solo ejemplo: Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, piense, hermano. Ese problema que usted está pasando, esa situación en la que está viviendo, ¿Cristo la vivió? Sí, la vivió. ¿Y la superó? Sí, la superó. ¿Y por qué yo no? Si tengo a Cristo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Como dice la Biblia, dice el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Y qué significa, pastor? Espérese, hombre. Aguante. No se rinda. Démosle con todo, hermano. Usted siente que el mundo se acaba. No se acaba, hermano. Ay, usted siente que se le va la vida. No se le va a ir, hombre. Espérese, espérese, soporte. Ya va a llegar el premio. Un día de estos va a llegar. Y yo le pregunté a Dios que por qué no me había llevado de esa cosa, ¿verdad? Porque muchos de mis compadres, pastores que yo conozco, algunos murieron. Jóvenes, más jóvenes que mí. Murieron. Y mucha gente conocida nuestra murió. Amigos, vecinos. Gente que uno ni se imaginaba que iba a morir, murió. Pero si usted está vivo, pero si usted no tiene nada, es porque Dios tiene un propósito para su vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aguántese, hombre. Soporte. El premio ya viene cerca. La prueba ya va a pasar. La bendición lo está esperando usted con los brazos abiertos.